Bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Es una mañana de martes 23 de febrero. Estamos ya en la recta final de cara a las elecciones 2021 para alcaldes, diputados y también parlamentarios en el Parlacen. Estamos listos para llegar con nuestra propuesta. Recuerde siempre Tigo 28, Claro 23, Cable Color 23 y también en nuestro streaming tvx.com.sb. También en todas las redes sociales, en Facebook Live, en Twitter, en YouTube, Informa TVX y en Spotify, el audio. Usted puede conectarse también para escuchar el audio de Encuentro con Julio Villagrán. También un saludo especial para todos nuestros hermanos de la zona oriental del país, San Miguel, Morazán, La Unión y las islas del Golfo de Fonseca, que a través de Canal 9 de La Unión están en sintonía de este espacio, y también a todos los de la Voz de Washington Media, para la zona de Washington, Maryland, Virginia, que están conectados también con nuestro espacio. Tal como lo prometimos esta mañana de martes, me acompaña ya desde Nicaragua el expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, que está conmigo para platicar de cara a las elecciones 2021 del próximo domingo 28 de febrero. Buenos días, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Julio. Muchas gracias por esta invitación y por supuesto estoy a la entera disposición de las preguntas que usted tenga a bien formular, y le agradezco desde ya esta posibilidad que me da de dirigirme a su selecta audiencia y de dirigirme a los salvadoreños y salvadoreñas que no solo le están sintonizando en este programa a usted en El Salvador, sino que fuera del Salvador. Gracias, Mauricio. El domingo son las elecciones para diputados, alcaldes y también para el Parlacen. Estamos en una recta final. Los sondeos de opinión y las encuestas hablan de un apoyo bastante fuerte para el partido del presidente Nuevas Ideas. Le voy a hacer una pregunta que he formulado hace algunos meses a algunos de mis invitados que han analizado la realidad del país, y algunos dicen, mire, estamos frente a la construcción de una nueva república, y otros dicen, no, estamos frente a la construcción de la dictadura. La posibilidad que la Asamblea Legislativa, Mauricio, tenga como partido mayoritario el partido Nuevas Ideas del presidente Bukele, las probabilidades son bastante grandes, según los sondeos de opinión. Estos escenarios que se construyen, esas posibilidades que pueden darse a partir del 1 de mayo, Mauricio, ¿cómo las está analizando usted? Vamos a ver. Lo que las encuestas reflejan es un probable escenario a partir del estado actual de la opinión pública en el momento en que se hace la consulta por parte de las encuestas. Usted tiene razón. La mayoría de las encuestas le dan al partido Nuevas Ideas, que no es el partido del presidente, porque el partido del presidente Nayib Bukele es Gana, pero le dan al partido Nuevas Ideas, que es el partido que controla el clan familiar Bukele, las mayores posibilidades de obtener la mayor cantidad de diputados y diputadas para la próxima legislatura. Ahora, esto de los porcentajes es un tanto relativo, porque no necesariamente el que Nuevas Ideas tenga un 60% de la intención de voto o un poco más, significa que va a tener 60 diputados. Usted sabe que el sistema de cocientes y residuos reparte votos independientemente de la intención de voto que pueda tener el electorado. Y podemos hacer un ejercicio. Si para San Salvador, por ejemplo, se requieren de 30,000 votos para ganar un escaño, y hay diputados o candidatos a diputados que además de los 30,000 votos tienen 15,000 o 20,000 más, y por lo tanto queda en residuo, ese residuo, el sistema de cocientes y residuos que existe en nuestro país en virtud de la ley electoral vigente, perfectamente puede ir a un partido pequeño, que ese dato no lo reflejan las encuestas. Por eso es que a mí me parece una extrapolación demasiado aventurada decir de que, o asegurar de que el partido Nuevas Ideas va a tener mayoría calificada y va a tener no menos de 60 diputados. Esos son los cálculos convenientes para el presidente Bukele, porque el presidente Bukele
necesita una asamblea legislativa que le permita gobernar no sin tropiezos, no sin dificultades, sino que sin controles. La Asamblea Legislativa es el primer órgano del Estado que ejerce una especie de contraloría sobre los demás órganos del Estado y particularmente sobre el Ejecutivo. Cuando el presidente Bukele dice que la Asamblea ha bloqueado las iniciativas de gobierno, me parece que está pasando por alto nuestro sistema de partidos políticos y nuestro sistema constitucional, que claramente establece que una de las facultades de la Asamblea Legislativa es ejercer contraloría sobre el Ejecutivo. Es el sistema de pesos y contrapesos que existe en cualquier democracia. Entonces, frente a su pregunta, sí, ¿a qué nos enfrentamos este 28 de febrero? A dos posibilidades. O se crea y se fortalece el sistema republicano y democrático en el país, o se fortalece la vocación autoritaria del presidente Nayib Bukele al ganar la mayor cantidad de diputados que le permitan mayoría suficiente para gobernar sin controles, no sin tropiezos, sin controles. Y yo creo que eso sería perjudicial para la democracia en El Salvador. Mauricio, a usted le tocó gobernar, usted me dijo la última vez que platicamos, le tocó gobernar con una asamblea bastante contraria, digamos, al Ejecutivo, adversa al Ejecutivo, sí. Y a Sánchez Serén le fue peor, me dijo usted. ¿Es incómodo el hecho de tener una asamblea que no, digamos, vaya con el pensamiento del presidente de la República? Esto es incómodo, usted lo vivió. ¿Qué momentos fueron así, digamos, que usted nos pueda poner como ejemplo, donde usted necesitaba el apoyo de la Asamblea Legislativa y no lo tuvo, Mauricio? Bueno, esa es la habilidad justamente del ejercicio del poder desde el Ejecutivo, crear condiciones de gobernabilidad. La gobernanza consiste en eso justamente, no en que el presidente de la República, en un sistema presidencialista como el nuestro, pueda gobernar sin ningún tipo de control por parte de la Asamblea Legislativa o sin ningún tipo de oposición por parte de la Asamblea Legislativa. La habilidad es justamente en poder tomar decisiones y gobernar a pesar de no contar con una Asamblea Legislativa que le sea favorable. Cuando yo inicié mi mandato en el 2009, contaba únicamente con el apoyo de no recuerdo muy bien, pero de los 35 diputados, creo, que había ganado el FMLN. El resto lo había ganado Arena, el Partido de Conciliación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, que se aliaron para apoyar la candidatura de Rodrigo Ávila del Partido Arena. Por lo tanto, eran partidos de oposición. Y yo pude tomar decisiones, pero hubo momentos en que no pude avanzar en mi proyecto político. Le pongo un caso, por ejemplo, la gestión de recursos públicos a través del endeudamiento externo. No todas las solicitudes de préstamo que formulamos a la Asamblea Legislativa fueron apoyadas y respaldadas por la Asamblea Legislativa. De hecho, el presidente Sánchez Serén, aunque estamos hablando de un mandato diferente al mío, no logró la aprobación de un préstamo para construir más sedes de Ciudad Mujer que el BID estaba en la disposición de otorgar. Y de hecho se había negociado ya un importante préstamo para construir 4 sedes más de Ciudad Mujer, pero sencillamente la Asamblea Legislativa y particularmente el Partido Arena negó sus votos. Pero no por eso el presidente Sánchez Serén llegó a la Asamblea Legislativa a ocuparla militarmente para obligar a los diputados a que votaran a favor de ese préstamo, siendo que era un préstamo importante para el país, tomando en cuenta los altos niveles de vulnerabilidad social en que se encontraban las mujeres. Entonces, ahí le pongo yo un ejemplo. No siempre conté con los votos de los diputados de oposición. Algunas veces Arena acompañó las votaciones que se requerían, otras veces la Democracia Cristiana, otras veces el PCN y otras veces el partido gana. Entonces, el que Nayib en solo 1 año, 8 meses de gobierno no haya contado con los votos de los partidos de oposición para algunas iniciativas,
no por eso se puede hablar de que está enfrentando obstáculos. Ese es el juego de la democracia y ese es el juego del ejercicio del poder. Y eso ocurre en cualquier país. El presidente Biden, aunque tenga mayoría en el Congreso de los Estados Unidos y mayoría en el Senado, pero hasta gente de su mismo partido político probablemente no apoya algunas de las iniciativas que someta a consideración del Congreso y del Senado de los Estados Unidos. Y no por eso va a decir de que el Congreso bloquea la gestión de su presidencia, de su administración. Y ese es el gran error de Nayib. Venderle a la población la idea de que necesita una asamblea genuflexa, una asamblea con la mayoría suficiente de diputados y diputadas de Nuevas Ideas o de partidos aliados como Gana y el Cambio Democrático para poder gobernar. Decía Dagoberto Gutiérrez ayer en la entrevista a Mauricio, acá en este espacio, me decía que el domingo vamos a ser testigos, que estaríamos frente, dice, a la muerte del régimen político, hablando él de Arena y el FMLN. Cuando yo le pregunté a Dagoberto ayer, entonces estamos frente a un partido, frente a una nueva, digamos, forma, como dicen, de hacer política, en la que los mismos candidatos a diputados, le decía Dagoberto, no han presentado propuestas, sino que nada más decir, vamos a acompañar al presidente Bukele. ¿Frente a qué estamos si el régimen político de Arena y el FMLN se termina? ¿Frente a qué estamos? ¿Frente al inicio de qué estamos? Yo le pregunto a usted, Mauricio, también, ¿frente a qué estamos entonces? Yo escuché atentamente la entrevista que usted tuvo ayer con Dagoberto Gutiérrez y no comparto su análisis. Él decía algo más. Él decía, el 28 de febrero se entierra el régimen oligárquico y ponía en el mismo plano, dentro del régimen oligárquico, a Arena y el FMLN. No es cierto. Yo creo que aquí Dagoberto pecó de golondrino. Dagoberto pecó de una excesiva confianza en el presidente Nayib Bukele y en Nuevas Ideas. ¿Y por qué digo esto? La primera crisis del sistema oligárquico en el país se dio en el 2009, cuando la oligarquía tradicional perdió el control del Ejecutivo que había mantenido durante 20 años. Yo no puedo aceptar que se diga que el FMLN es un partido oligárquico. El hecho de que dentro del FMLN hayan grupos empresariales como el Grupo ALBA, que se creó con los, usted lo sabe muy bien, pues porque es conocedor de ese tema, que se creó con los fondos provenientes del petróleo venezolano, de PDVSA, yo no pondría al mismo nivel al Grupo ALBA con los tradicionales grupos oligárquicos en el país que han tenido el control de las instituciones del Estado y que han utilizado los resortes del Estado para perpetuarse en el poder. Entonces, en el 2009 se dio un quiebre, un punto de inflexión. La derecha oligárquica en el país, que por 20 años había utilizado el Partido Arena, y bueno, y que antes había utilizado el Partido de Conciliación Nacional y otros partidos políticos mucho antes del Partido de Conciliación Nacional, dejó de controlar el Ejecutivo, pero siguió controlando la Asamblea Legislativa y siguió controlando otras instituciones claves como el órgano judicial, la Fiscalía General de la República. Pero dejó de controlar el Ejecutivo. En 10 años de gobierno del FMLN, mi gobierno, el de Sánchez Serén, nosotros no pudimos derrotar a esa derecha oligárquica, no pudimos derrotar ese sistema oligárquico. El sistema oligárquico en El Salvador no solo está enraizado en la historia salvadoreña y tiene importantes soportes de control económico sobre todo, sino que también tiene importantes soportes políticos, que los ejerce y los ejerció durante mi gobierno, el gobierno de Sánchez Serén, desde la Asamblea y desde el órgano judicial. Bueno, la Asamblea, controlada por la derecha, porque la Asamblea Legislativa en mi gobierno no estaba controlada por el FMLN, estaba controlada por la derecha.
El partido Gana era un partido de derecha, la Democracia Cristiana un partido de derecha, el Partido de Conciliación Nacional un partido de derecha, Arena un partido de derecha oligárquica. El único partido de izquierda era el FMLN. Y con Sánchez Serén, no solo la Asamblea, sino que hasta la Sala de lo Constitucional, donde la derecha oligárquica tenía una importante influencia. No pudimos derrotar al sistema oligárquico. Por lo tanto, en estas elecciones del 28 de febrero, no es el sistema oligárquico el que está en juego. En mi opinión, lo que está en juego es la posibilidad de que un nuevo grupo oligárquico liderado por el clan familiar Bukele y sus aliados lleguen a controlar los resortes del Estado, no solo el Ejecutivo, sino que la Asamblea Legislativa y el órgano judicial. Mauricio. Ese es el desafío que tenemos enfrente. Mauricio, ¿dónde quedarán entonces, si es así como usted lo pone en ese escenario, dónde quedarán esos grupos fácticos, esos grupos de poder, esos grupos oligárquicos que a usted le pusieron oposición, que a Sánchez Serén le pusieron oposición? ¿Dónde quedarán con un nuevo sistema donde Nayib Bukele y su partido y Nuevas Ideas tengan el control tanto de la Asamblea Legislativa como del Ejecutivo? ¿Dónde van a quedar esos grupos oligárquicos? ¿Qué papel, qué rol van a jugar ellos entonces ahora? Van a negociar cuotas de poder. Yo no veo a grupos oligárquicos que están detrás del Partido Arena, como el Grupo Poma, como el Grupo Murray Mesa, como el Grupo Dueñas, como el Grupo Regalado, como el Grupo Callejas, incluso como el Grupo Simán. Yo no los veo negándose a negociar con el Grupo Bukele y asociados. Todo lo contrario. ¿Ha visto usted en 1 año, 8 meses, una oposición férrea de estos grupos empresariales? No se ha dado. No se ha dado. Nayib se ha enfrentado fundamentalmente contra Arena. Pero, ¿el Partido Arena qué es? El Partido Arena es el instrumento político de la oligarquía. Y contra el FMLN fundamentalmente. Porque el FMLN representa una amenaza para el sistema oligárquico. Entonces, ¿qué es lo que veo? A los grupos oligárquicos tradicionales, que dependiendo de los resultados del próximo 28 de febrero, van a entrar en un proceso de negociación con Nayib Bukele. Y ahí es donde Nayib Bukele los quiere llevar a su terreno, a un terreno donde controla el gobierno y las decisiones de la Asamblea Legislativa. Y usted sabe que si se controla las decisiones de la Asamblea Legislativa, en primer lugar, puede hacer lo que quiera. Puede aumentar el IVA, puede aumentar los impuestos a los combustibles, puede recortar el gasto público, sobre todo en el área social, puede reducir el aparato de Estado y despedir servidores públicos, puede endeudarse más, sobre todo si sigue los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, pero también puede elegir fiscal general de la República, puede elegir magistrados de la Corte de Cuentas de la República y puede elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de esa manera evadir los controles institucionales que establece nuestro sistema constitucional y que establece la democracia salvadoreña. Entonces, con ese poder detrás de él, Nayib está en la posibilidad de negociar con los grupos oligárquicos tradicionales. Perfecto. Mauricio, voy a hacer una pausa. Mire, le voy a dejar planteado lo siguiente. Se está hablando también de cómo Estados Unidos está poniendo su vista en el país. Dagoberto lo puso de otra manera ayer y decía, bueno, Estados Unidos hay que parársela a Estados Unidos. Hay que hacerse sentir que nosotros somos un país independiente, que tenemos soberanía. Algo así establecía Dagoberto, pero él decía, mira, pero esto no es tan fácil. Estados Unidos está poniendo el ojo sobre nuestro país y cómo va a ver Estados Unidos y una presidencia de Biden y de los demócratas, cómo van a ver. Yo le decía, mira, no han nombrado embajador. Se habla de la lista de Engel y ahí se habla de que vienen algunos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele. Yo quiero, Mauricio, su opinión sobre el tema de los Estados Unidos. Es que a Estados Unidos hay que, de alguna manera, Dago dijo, como ponerlos en su puesto.
¿Se puede ver así la relación de El Salvador con Estados Unidos? Eso le pregunto a mi invitado, Mauricio Funes Cartagena, expresidente de la República, que desde Nicaragua nos acompaña. Ya regresamos. Estamos de regreso en encuentro con Julio Villagrán. Mauricio Funes Cartagena me acompaña, expresidente de la República. Me acompaña y se enojan que le diga así, el presidente de la República. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y uno que sale ahí, ¿y por qué le dice expresidente de la República? Es así, Mauricio Funes, expresidente de la República. Bueno, Mauricio, yo le dejaba planteado un poco el tema de los Estados Unidos. ¿Cómo hay que ver a Estados Unidos de aquí en adelante? Es que Estados Unidos hay que poner nuestra posición, darnos nuestro lugar, me dijo Dago. ¿Es tan fácil esto, Mauricio? Mire, yo también escuché esa intervención de Dagoberto. Me parece que es el error que cometen muchos comunistas. Y Dagoberto es un comunista ortodoxo. Los comunistas tienen tendencia a cometer lo que Lenin llamó la enfermedad infantil del comunismo. Y no ver las cosas en forma dialéctica, sino que mecánica, como que si la historia se sucediera en forma mecánica y los hechos ocurrieran en forma mecánica. Muchos de estos comunistas que existen en el Partido Comunista y en el FMLN creen que basta con llegar a la presidencia de la República para tener el control de las riendas del poder. Y eso no es así. Yo ya he sostenido en otras ocasiones, no sé si en su entrevista o en otra, pero yo ya he sostenido que el FMLN haya llegado a la presidencia de la República no significa que tiene el control de la situación y tiene las riendas del poder. Diferente es cuando se llega al control del poder a través de un proceso revolucionario, como lo hizo Cuba, o como lo hizo Nicaragua en 1979 cuando derrocó a el entonces presidente Somoza. Es muy diferente porque entonces, como resultado de una revolución, se puede crear una nueva institucionalidad. Y usted recuerda que se creó una nueva institucionalidad luego el golpe de Estado de 1979 con la creación de una nueva constitución en 1983. Pero ¿quiénes estaban detrás de este proceso de la creación de una nueva constitución? La derecha. No estaba la izquierda, ni siquiera sectores progresistas, la derecha. Si quien presidió la Asamblea Constituyente para crear una nueva constitución fue el ya fallecido mayor Roberto D'Aubuisson, fundador de los Escuadrones de la Muerte. Entonces, frente a ese ordenamiento constitucional, cuando nosotros llegamos, y digo nosotros, el FMLN y yo, al control del Ejecutivo, nos encontramos con un sistema que favorece a la derecha oligárquica y que favorece la intervención y la presencia dominante de los Estados Unidos en los asuntos internos. Y eso así ha sido. Ahora, nosotros tenemos un problema adicional. Tenemos a 1/3 de nuestra población viviendo en los Estados Unidos. La población de El Salvador es más o menos 9 millones de salvadoreños y salvadoreñas. 1/3, 3 millones, viven, trabajan en los Estados Unidos. Ese es un dato fáctico que no podemos pasar por alto. Nosotros no podemos tener cualquier tipo de relación con Estados Unidos y poner en riesgo la estabilidad migratoria, no de los que son ciudadanos o de los que son residentes, de los que todavía no tienen una residencia permanente, que son muchos. Además, es nuestro principal socio comercial. Nosotros no tenemos relaciones tan activas con otros potenciales socios comerciales como la Unión Europea o China. Nuestro principal mercado es Estados Unidos. Bueno, nuestro principal mercado es Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y luego Estados Unidos. Pero buena parte de nuestras exportaciones se orientan hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier gobierno responsable debe estar muy atento a las relaciones que se construyen con la administración norteamericana. Pero hay que tener un poco de dignidad. Bukele no tuvo esa dignidad.
Bukele sencillamente se sometió a los intereses de los Estados Unidos de la administración Trump, que son muy diferentes a los intereses de la administración Biden. No solo porque esta administración es demócrata y Trump es republicano, sino porque tiene una visión de Centroamérica y de los países del Triángulo Norte muy diferente a la que tenía Trump. A nosotros Trump no nos tomaba en cuenta, con el perdón de la audiencia, pero a nosotros Trump nos calificó como un hoyo de mierda. Así fue como se refirió a los países centroamericanos y Haití. Con Obama, y hablo de Obama porque Biden fue vicepresidente de Obama en los dos periodos, y por supuesto durante mi gobierno, con Obama tuvimos una relación diferente. Obama no se entrometió en los asuntos internos de El Salvador. Y la instrucción que tenía Obama sobre sus representantes diplomáticos en El Salvador, por lo menos durante mi gobierno, es no entrometerse en los asuntos internos de El Salvador. Y nosotros pudimos negociar con el presidente Obama con dignidad. No tuvimos que someternos a nada. Con Trump fue diferente. Nayib Bukele le dio instrucciones a su canciller para que condenara en el foro de la OEA al gobierno de Maduro y que rompiera relaciones con el gobierno de Maduro cuando retiró a su personal diplomático. Trump le obligó y Nayib Bukele lo hizo sin ningún problema de sentar posición en la OEA frente al gobierno de Nicaragua, al gobierno del presidente Ortega. No ha roto relaciones hasta ahora, porque hay una cantidad importante de inversiones salvadoreñas acá en Nicaragua, como de inversiones nicaragüenses en El Salvador, pero no tiene buenas relaciones, siguiendo lineamientos de Trump. Nayib Bukele acordó un programa migratorio convirtiéndose en el tercer país de opción para aquellos migrantes que desearan entrar a Estados Unidos. Cuando usted sabe muy bien, Julio, por su trabajo como conductor de esa entrevista, que El Salvador no tenía ni tiene condiciones para recibir migrantes de otros países, con que no es capaz de generar empleo suficiente para los salvadoreños, mucho menos va a ser capaz para generar empleo para hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos, haitianos, ecuatorianos o cualquier otro que intentara ingresar a la frontera de Estados Unidos. ¿Y todo por qué? Por presentarse como un presidente que tenía una relación estrecha con el presidente Trump. ¿Y de qué le sirvió? Haga usted una evaluación. ¿Cuánta inversión extranjera durante el gobierno Trump de los Estados Unidos vino a El Salvador? Incluso en sus últimos días de gobierno, Trump anuló la cooperación para los países del Triángulo Norte. Entonces, ¿Biden qué está haciendo? Biden está poniendo las reglas del juego y está diciendo claramente, si ustedes países del Triángulo Norte quieren que el Congreso me autorice a destinar $4,000 millones en recursos frescos para el desarrollo de sus países, tienen que cumplir una serie de condiciones que Nayib lamentablemente no cumple. Y una de las condiciones más importantes es no tolerar la corrupción. Y vea usted, en 1 año 8 meses del gobierno del presidente Bukele, y sobre todo durante la pandemia, de marzo a la fecha, hay por lo menos $500 millones sobre los cuales no hay explicación y sobre los cuales los funcionarios del presidente Bukele no han dado ninguna explicación. Y la última resolución de la Comisión Especial de la Asamblea, que está investigando el uso de los recursos y del Fondo de Emergencia para la pandemia, establece que no hay explicación en qué se han gastado $1,000 millones. Entonces, viene Dagoberto y dice, hay que ponerle un freno a los Estados Unidos y hay que impedir que Estados Unidos siga interviniendo en nuestros asuntos internos. Yo estoy de acuerdo con él. Pero entonces esto lo debería de escuchar Nayib, porque es lo que menos está haciendo.
Importante para Estados Unidos, Mauricio, perdón, somos relevantes para Estados Unidos en la posición geográfica que estamos, el país que tiene tantos millones de salvadoreños allá. Porque Dago dijo al final, mire, para Estados Unidos tal vez no somos importantes. Estados Unidos para nosotros sí es importante por todo lo que ya se ha hablado. Pero ¿sí? Para nosotros, para Estados Unidos, ¿nosotros somos importantes, Mauricio? Bueno, no le somos indiferentes, pero tampoco somos importantes. En la agenda internacional del presidente Biden hay otros temas a resolver. Es mucho más importante la relación con China. Es mucho más importante la relación con Rusia. Es mucho más importante la relación con la Unión Europea, incluso a nivel de América Latina. Es mucho más importante la relación con México, la relación con economías fuertes como Brasil, como Argentina, como Chile. Pero fíjese bien, a pesar de que no somos importantes, ¿cuál fue el país o uno de los países que visitó el presidente Obama en su gira durante mi gobierno? El Salvador. Con eso él mandó un mensaje de que por lo menos su gobierno sí estaba interesado en ayudar a El Salvador. Trump no recibió a Bukele, lo recibió en un hotel en Nueva York con ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde intercambiaron piropos, donde se felicitaron por los calcetines de cada uno y por los zapatos de cada uno, pero hasta ahí nomás. Por eso es que yo pregunto, si Estados Unidos es el socio confiable, ¿a dónde está la inversión estadounidense en El Salvador? ¿Y a dónde está la cooperación estadounidense en El Salvador? Biden ha sido claro, los $4,000 millones que ha solicitado al Congreso para los países del Triángulo Norte solo se van a entregar si se cumplen una serie de condiciones. Y hay dos importantes. Respeto a la institucionalidad democrática, cosa que Nayib no puede sentirse orgulloso de eso después de que hace más de un año irrumpió militarmente en la Asamblea Legislativa, con lo cual cometió el delito de sedición y con lo cual buscó alterar el sistema constitucional salvadoreño, la armonía social y la paz pública y combatir la corrupción, y es lo que menos ha hecho. Mire, Julio, si Nayib ganó con el discurso de que él es muy diferente de los mismos de siempre y que el partido que él iba a crear, Nuevas Ideas, es diferente de los mismos de siempre. Pero él está peor de lo que llaman los mismos de siempre. Si él está utilizando recursos públicos para apoyar la campaña Nuevas Ideas. Mire con lo que salió hace 2 días, entregando computadoras a los estudiantes de las escuelas públicas y de los institutos nacionales, pero saludando con sombrero ajeno. Esas computadoras no han sido compradas con el presupuesto de educación. La misma ministra de Educación aclaró hace 2 semanas que esas computadoras han sido donadas por Naciones Unidas. Pero él, convenientemente en la semana previa a las elecciones, entrega las computadoras, inaugura la construcción del bypass de San Miguel, que es una obra que comenzó en el gobierno de Sánchez Serén, a 2 semanas o menos de 2 semanas de las elecciones, cuando la ley claramente dice que en los 30 días antes de las elecciones, el gobierno central, los consejos municipales y las instituciones autónomas no pueden publicitar la inauguración de obras de infraestructura. Y si lo hacen, el jefe responsable de la unidad gubernamental que lo haga debe ser destituido. Es decir, el ministro de Obras Públicas a estas alturas debería de estar destituido. Y sin embargo, Nayib sigue ocupando recursos públicos. Usted habla de la carretera Sur City. ¿Cuál carretera Sur City? Si Sur City es un proyecto que solo existe en la imaginación del gobierno, no hay Sur City. Esa es la carretera y el bypass hacia el puerto de la Libertad, no hacia Sur City. ¿Dónde está Sur City? Dígame. Pero bueno, más allá de eso, que eso es juego demagógico previo a las elecciones, lo que yo le estoy queriendo plantear con propiedad, Julio, es que un presidente que ha violado la Constitución como lo que intentó hacer el 9 de febrero,
que no ha cumplido sentencias de la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional le ordenó al ministro de Hacienda entregar el FODES atrasado por casi 8 meses y no lo ha querido hacer. Todavía el ministro de Hacienda, en un acto de proselitismo electoral en la Unión, dijo que lo iba a entregar después de las elecciones, pero si la Sala se lo ha ordenado. Un presidente que viola la ley, que escapa a los controles institucionales propios del sistema democrático de nuestro país, de pesos y contrapesos. Un presidente que no ha dado cuenta de $1.000 millones que la Asamblea le autorizó durante esta pandemia. Un presidente que ha sido cuestionado por importantes investigaciones periodísticas donde se habla de más o menos $500 millones que han sido malversados. Allá aparecieron 1.500 cajas del PES, del programa de entrega de ayuda alimentaria en el estado de Durango, en México. Sale el fiscal diciendo, ya abrí un expediente. Cachetadas de payaso, Julio, ya abrí un expediente. ¿Qué más evidente de que hay corrupción que cajas que deberían de estar dándose a los salvadoreños aparecen en el estado de Durango para las elecciones legislativas y municipales que tendrá México dentro de pronto? Un Durango, presidente ¿y por qué Durango, que... México, Mauricio? No sé. Yo le invito a que debería de llevar a su programa al ministro de Agricultura y Ganadería y preguntarle, mire, ¿y por qué Durango, México? ¿Y por qué usted le compró productos alimenticios a una empresa radicada en Sinaloa? Una empresa que está siendo investigada por México, por la Fiscalía Mexicana, por lavado de dinero y por contratos ilegales. Y nadie da cuenta de eso. Y Nayib, que dijo que el primer funcionario que tocara un solo centavo de dólar del fondo de emergencia, él mismo lo iba a meter preso. Y sin embargo los encubre. Ok. Entonces, a ese presidente, el pueblo salvadoreño le va a dar el control de la Asamblea Legislativa. Yo solo hago esta última reflexión y con eso dejo que me siga preguntando. Un presidente que ha hecho y deshecho, sin tener el apoyo de la Asamblea Legislativa, ¿qué no hará una vez no tenga ninguna resistencia de parte de la Asamblea Legislativa? ¿Qué no hará? ¿Eso es lo que queremos? Ok. Mauricio, voy a hacer una pausa. Mire, le voy a dejar planteado el siguiente. Desde que inició su periodo, Nayib Bukele dijo, es que yo voy a luchar contra el sistema. Y voy a luchar contra la Asamblea, contra las dipurratas, dijo. Voy a luchar contra la Fiscalía. Voy a luchar contra la Sala Constitucional y ahora parece también luchando contra el Tribunal Supremo Electoral, a quien lo acusa de que está fraguando un fraude. Y Nayib Bukele dijo, pero cuando yo tenga la mayoría en la Asamblea, todo esto va a cambiar. Yo le quiero dejar planteado, Mauricio, ¿usted qué le genera esta aseveración que le dijo desde el principio Nayib Bukele, de que las cosas van a cambiar y van a cambiar en ese orden, en esas cosas que a él, dice, le impiden hacer y construir un país mejor? De eso le pregunto, Mauricio Funes, cuando regresemos después de la última pausa. Entro con Julio Villagrán, el expresidente de la República. Mauricio Funes Cartagena, desde Nicaragua. Está asilado en Nicaragua ya de algún tiempo y estamos platicando con él. Le dejaba planteado un poquito lo de los cambios al sistema que Nayib Bukele dijo, pero también Nayib Bukele ha presentado, digamos, en sus candidatos para diputados, Mauricio, ha presentado un montón de personas, algunos desconocidos, ¿verdad? Algunos conocidos funcionarios, pero que al final la propuesta es bastante limitada, digamos, muy corta, muy poco se conoce de las propuestas. Yo quería también aprovechar para preguntarle sobre cómo ha visto estas propuestas que estos candidatos, o que pueden ofrecerle al país este tipo de candidatos que el presidente Bukele presenta como nuevas ideas. Mire, Julio, ¿cuáles propuestas? Yo no conozco ninguna propuesta. Hubo un cierre de campaña hace 2 días, donde aparece Ernesto Castro, de quien se dice, si Nuevas Ideas llega a ganar mayoría simple, sería el próximo presidente de la Asamblea Legislativa, que aparece levantándole la mano a Mario Durán y a Javier Sabla Bukele, primo de Nayib. Pero yo no he escuchado ninguna propuesta.
Yo soy un asiduo seguidor de las redes sociales y me precio, es decir, me siento orgulloso, no sé si es una arrogancia de mi parte, pero que estoy informado de lo que ocurre en El Salvador. No he visto hasta ahora ningún programa legislativo. No he visto hasta ahora ninguna propuesta concreta. Por ejemplo, los diputados son los que tienen que llevar a cabo una reforma fiscal progresiva, de tal manera que el que pague más o que el que gana más, pague más. Eso lo ofreció Nayib siendo candidato a la presidencia de la República. Pero ni el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda ha elaborado una propuesta, ni tampoco los diputados o candidatos más bien a diputados y diputadas de Nuevas Ideas han presentado una propuesta de una reforma fiscal progresiva. Yo no he escuchado una propuesta de una reforma previsional, de una reforma del sistema de pensiones que ha fracasado en el país. Yo no he escuchado ninguna propuesta en términos de un reforzamiento del presupuesto social, pese a que a una ley que se aprobó casi al final de mi mandato, que es una ley que obliga que los programas sociales no sean programas de gobierno, sino que programas de Estado. Y Nayib ha hecho todo lo contrario, los ha desfinanciado, ha cerrado programas sociales y le ha quitado recursos a los programas sociales. Pero yo no he escuchado de parte de los diputados ninguna propuesta en ese sentido. ¿Qué es lo único que han dicho? Todos al unísono. Que al llegar a la Asamblea van a legislar para permitir que el presidente pueda gobernar sin obstáculos. Y por eso es que ellos acuñaron el eslogan de campaña, vote por la N de Nayib. Usted no escucha a Ernesto Castro, por ejemplo, candidato a diputado por San Salvador en la primera casilla, decir, vote por Ernesto Castro, porque Ernesto Castro tiene estas y estas propuestas. Usted no ha escuchado a Mario Durán, que es candidato a la alcaldía de San Salvador por Nuevas Ideas, decir, vote por Mario Durán porque yo tengo estas propuestas. ¿Qué es lo único que ha dicho? Voy a continuar con el esquema de una obra por día en la alcaldía como lo tenía el presidente Nayib Bukele. No hay propuestas concretas. Entonces, la población debe tener claro que el 28 de febrero no puede votar por candidatos a diputados y diputadas o alcaldes o alcaldesas que no tienen propuesta para la solución de los graves problemas del país. Mire, Mauricio, fíjese que se me quedó la vez pasada hacerle esta pregunta, pero voy a aprovechar ahora a hacérsela y tiene que ver con el tema de las ICIES. El presidente le dio mucha fuerza al tema de las ICIES y dijo, las ICIES, a todo lo que han robado en este país, yo los voy a juntar y los voy a traer aquí porque las ICIES va a ser una promesa, y empezó a hablar de la anticorrupción, de su visión. Pero dicen algunos, ¿dónde están las ICIES? Inclusive, y se lo digo con mucho respeto, dijo, al primero que voy a traer es a Mauricio Funes, lo voy a ir a traer a Nicaragua para que nos devuelva ese dinero. Pero en el tema de las ICIES en general, la función de las ICIES en general, ¿qué pasó, Mauricio? ¿Cómo ve usted esta situación que no ha caminado para los salvadoreños? Si el mismo gobierno de Estados Unidos no cree en las ICIES, el gobierno de Estados Unidos lo que ha planteado es reforzar a la Fiscalía General de la República, al Ministerio Público. No ha planteado crear una comisión investigadora de la corrupción y en contra de la impunidad que tenga un rango constitucional. Lo que ha planteado es reforzar y apoyar a la Fiscalía General de la República, que es la que constitucionalmente tiene que llevar a cabo la investigación del delito. Número uno. Número dos. ¿Y qué ha producido las ICIES? Eso de que el primer funcionario o exfuncionario que Nayib quería llevar a El Salvador es el expresidente Funes, es una bravuconada de Nayib, de las que ya nos tiene acostumbrados. Mire, yo le voy a decir una cosa, no me lo ha preguntado, pero se lo voy a decir. Independientemente que Velázquez Parker haya presentado esa iniciativa, quiero decirle que esa iniciativa de Velázquez Parker, para que se crea una comisión de médicos que evalúe la capacidad
mental del presidente para seguir gobernando, ya la había presentado un candidato a diputado del Partido Demócrata Cristiano que nadie le ha prestado atención. Lo que pasa que la Asamblea no hizo eco de esa iniciativa. Pero le voy a decir una cosa, yo estoy de acuerdo con esa iniciativa. Yo estoy de acuerdo con esa iniciativa. Si es el momento de haberla presentado o no, ese es un cálculo electoral. Yo creo que cuando los diputados de Arena se desentendieron de esa iniciativa de Velázquez Parker, estaban pensando en sus cálculos electorales. Y hubo una diputada de Arena que dijo, este afán de protagonismo de Velázquez Parker le ha puesto en bandeja de plata la victoria al presidente Bukele y al Partido Nuevas Ideas. Yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así. En estos momentos es que la oposición tiene correlación como para crear una comisión que lo establece en la Constitución. Eso no puede ser considerado como rompimiento institucional, una comisión de médicos y una facultad que tiene la Asamblea para evaluar la capacidad mental del presidente y de otros funcionarios para seguir gobernando, si eso lo establece el artículo 131 ordinal 20 de la Constitución. ¿Pero por qué hago referencia a eso? Porque mire, estamos frente a un presidente que miente en forma recurrente. Y yo no sé si miente por mezquindad o miente por problemas mentales o por capacidad mental para gobernar. Pero eso hay que establecerlo. No le podemos dar el poder total a un presidente que va a acabar con la institucionalidad del país. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad de leer una entrevista que publicó ayer la prensa gráfica de Salvador Samayoa. Salvador Samayoa no es santo de mi devoción y hemos tenido diferencias, pero dijo algo cierto. Nayib Bukele está cantando fraude porque ya hizo cuentas y no le salen los números. Y se está anticipando, y eso es peligroso. Eso es peligroso porque Nayib habló de fraude cuando juramentó a 1,000 militares que se han incorporado al plan de control territorial. ¿Qué quiere Nayib? Que volvamos a la época del militarismo en El Salvador, donde las urnas se llenaban en los cuarteles. La Policía Nacional Civil, Nayib Bukele la ha convertido en una policía política que captura a candidatos del FMLN, como la captura ilegal que hizo del candidato a una diputación por Santa Ana. Entonces, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a una elección en la cual el que está cometiendo fraude es el presidente de la República, porque está destinando recursos públicos para respaldar la campaña de Nuevas Ideas. Invite usted al secretario general de Nuevas Ideas y pregúntele de dónde están saliendo los recursos para financiar la campaña de Nuevas Ideas en radio, televisión, prensa escrita, redes sociales y la movilización que eso implica. Yo fui candidato, yo sé lo que cuesta una elección, movilizar correligionarios en todo el territorio nacional, montar escenarios, contratar equipos de sonido, repartir volantes, visitar casa por casa, poner spot en la televisión, en la radio, colocar propaganda en la prensa escrita, cuesta dinero. ¿Y de dónde está saliendo el dinero en Nuevas Ideas? Si Nuevas Ideas es un partido nuevo que no tiene derecho a la deuda política, ¿por qué Nuevas Ideas no daba a conocer sus financistas? ¿Quiénes son sus financistas? A mí no me extrañaría de Arena, tomando en cuenta que detrás de Arena están los más importantes capitales de El Salvador. No me extrañaría el FMLN, tomando en cuenta que detrás del FMLN está el Grupo ALBA, están las cuotas de los militantes del FMLN y tiene importantes conexiones a nivel internacional. Pero Nuevas Ideas, que no tiene conexiones internacionales, que no tiene donantes importantes, ¿de dónde está saliendo ese dinero? Entonces, un presidente ilegal que está violando la Constitución y las leyes de la República no puede tener el poder total. Pero no mire, puede Mauricio, tener el control de la Asamblea Legislativa. Mire, Mauricio, pero digamos el presidente, al final de cuentas, como que gana las apuestas. Digamos, él le dice, mire,
Saque el spot porque ahí usted está haciendo propaganda, lo saca y vuelve a poner otro. Mire, deje de entregar estas cosas porque ya no es periodo para hacerlo, lo hace. Porque controla ¿Pero qué pasa? el Tribunal ¿Pero qué pasa entonces? Porque controla el Tribunal Supremo Electoral. Si la presidenta del Tribunal Supremo Electoral es cuota de gana. Hace un año la presidenta del Tribunal Supremo Electoral lo dijo, Julio Olivo, hace unos días, respaldaba el sistema informático que ahora la presidenta está cuestionando y está diciendo que hay que hacer una auditoría externa para validar ese sistema. O sea, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que es cuota de gana, responde al presidente de la República. La Fiscalía responde al presidente de la República. ¿Cuántas investigaciones sobre corrupción no ha abierto la Fiscalía y hasta ahora usted no conoce una tan sola que se haya judicializado? Pregúntese, ¿dónde están los resultados del allanamiento al Ministerio de Salud? ¿Dónde están los resultados del allanamiento a los penales de la Dirección General de Centros Penales cuando el Faro denunció negociaciones entre funcionarios de gobierno y la MS-13? ¿Dónde están los resultados de la investigación en contra del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Hacienda? ¿Dónde están? No hay nada. Mauricio, yo le quiero... No hay absolutamente nada. Entonces Nayib tiene la virtud de que en el fondo controla las instituciones del Estado. Y si además de eso se le da el poder de la Asamblea Legislativa, que nos agarre sentados y persinados. Mauricio, ¿qué escenario? Con la pregunta que inicié, voy a terminar. ¿Qué escenario entonces pudiéramos tener a partir del 1 de mayo si se cumple los vaticinios de que el presidente Bukele y Nuevas Ideas van a tener mayoría por lo menos simple en la Asamblea Legislativa? ¿Qué escenario políticamente va a tener el país? ¿Va a tener posibilidad de hacer cambios fuertes en la estructura del Estado? ¿Qué puede pasar, Manuel? ¿Cuál es su percepción de lo que pueda pasar de manera muy concreta a partir del 1 de mayo? Si Bukele llega a tener mayoría simple, por lo menos, si no mayoría calificada, pero si llega a tener mayoría simple, la democracia en El Salvador, el sistema republicano en El Salvador va a sufrir un deterioro y un grave retroceso. Por eso es que yo le decía, con respecto a la entrevista que usted tuvo con Dagoberto, que me parece que Dagoberto se comportó como un golondrino cuando dijo que el 28 de febrero lo que va a ocurrir es el enterramiento del régimen oligárquico. No es cierto, Dagoberto. Lo que va a ocurrir es, en caso llegue a ganar mayoría simple, ya no digamos mayoría calificada, es la creación de un nuevo sistema oligárquico, la refundación del sistema oligárquico, esta vez presidido por el clan económico Bukele y asociados. Entonces, ¿qué va a pasar? Como usted me pregunta. Imagínese que Nayib tiene 43 diputados. Puede perfectamente aprobar un incremento al IVA tal como lo ha negociado con el Fondo Monetario Internacional. Puede aumentar los impuestos a los combustibles con los cuales va a encarecer, y eso lo sabe usted muy bien porque viene justamente de ahí, va a encarecer el precio de la gasolina. Y con esto va a encarecer los costos de producción de muchas empresas. Puede perfectamente despedir empleados, violando la ley de servicio civil. Puede recortar gastos, y los gastos que va a recortar no son gastos en inversión, son gastos sociales. Va a recortar programas sociales, bajo el argumento que no tiene los recursos suficientes para emprenderlos. Si esto que ha vendido ahora de las computadoras que va a entregar a los estudiantes, no son computadoras yo pensé que eran computadoras compradas con el presupuesto de educación, pero no. La misma ministra de Educación hace 2 semanas declaró en Teleprensa de que son computadoras donadas por las Naciones Unidas. Pero él sigue saludando de esa manera, atribuyéndose obras que no ha hecho, y lo va a seguir haciendo.
La única obra de infraestructura que puede exhibir es el fracasado puente Chichilco, porque ni siquiera ha podido construir y terminar de construir el Hospital El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar frente a la pregunta que usted me ha hecho? La entronización de la dictadura, la vulneración del sistema republicano y democrático del país, la eliminación del sistema de pesos y contrapesos. Al país no le conviene que un presidente de la República tenga el poder total. ¿Cuál es su mensaje? Por eso es que la población debe de pensar su voto. Claro. ¿Cuál es su mensaje al pueblo, Mauricio, para terminar? ¿Qué es su mensaje al pueblo? Un pueblo que pudiera, digamos, de manera, digamos, respetándole su decisión del voto, pudiera estar confiando que Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas es la solución a los problemas de este país. ¿Qué le pudiera usted decir al pueblo? El problema, Julio, es que el pueblo está desinformado. Y se suele decir que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Frente a ese axioma, yo más bien planteara que cada pueblo elige el gobernante que la información que tiene a su disposición le permite elegir. Si el pueblo no está informado de lo que ha hecho, de lo que realmente ha hecho Nayib en este año 8 meses, si el pueblo no está informado de que hay $1.000 millones que la Asamblea le autorizó al presidente de la República y a su gobierno como fondo de emergencia y sobre el cual no ha dado cuentas, si el pueblo no está informado de que Nayib ha violado constantemente la ley, bueno, no solo violó la Constitución con la ocupación militar del 9 de febrero, recientemente lo hizo, Julio. Él viajó entre el 3 y 5 de febrero a Washington porque la misma canciller confirmó ese viaje, solo que dijo que había sido un viaje privado y corto, pero él viajó sin autorización de la Asamblea Legislativa y el artículo 179 de la Constitución plantea que el presidente de la República no puede viajar sin licencia de la Asamblea Legislativa. Los diputados deberían de estar acusando al presidente de la República por haber violado ese artículo y por haber cometido un delito que el sistema penal salvadoreño lo define como, en el 320 del Código Penal, como actos arbitrarios. Actos arbitrarios cometen los funcionarios que cometen una ilegalidad. Nayib Bukele cometió una ilegalidad al salir del país sin licencia de la Asamblea Legislativa, pero nadie hace nada, Julio, nadie hace nada. Y ahí va mi crítica hacia la oposición. Tenemos una oposición tibia, endeble, sumisa, que le tiene miedo al presidente. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué? El FMLN tiene 23 diputados. Arena tiene 35 o 37. ¿Cuál es el miedo que le tienen a Bukele si la Constitución les obliga a controlar las acciones del presidente? Resulta que un año después presentan una iniciativa que fueron las organizaciones populares que llegaron a la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero de este año a solicitar el apoyo de los diputados del FMLN para introducir la pieza de correspondencia en la plenaria de ese día y se modificó la agenda. Pero un año después se presenta una iniciativa para ejercer un juicio político contra el presidente de la República. Okay. Hay congresos en América Latina y en Estados Unidos que llevan a cabo ese tipo de juicios políticos. El Congreso de Estados Unidos le ha hecho 2 juicios políticos a Trump. El Congreso brasileño destituyó a la expresidenta Dilma Rousseff después de un juicio político, legal o ilegal, pero lo hizo. El Congreso paraguayo destituyó al entonces presidente del Paraguay. El Congreso peruano ha destituido a 3 presidentes y nadie ha hablado de un golpe de Estado. Nadie ha hablado de un quebrantamiento de la institucionalidad. Y aquí se dejan sorprender porque se habla de un intento de golpe de Estado. ¿Cuál golpe de Estado? Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Pudo haber hecho más Arena y el FMLN. Bien el voto. No conviene que el país tenga un presidente con el poder total.
Terminemos, Mauricio. ¿Pudo haber hecho más Arena y el FMLN juntos para contrarrestar al presidente Bukele entonces? Dice usted. ¿Pudo haber hecho más el Arena y el Frente, Mauricio? Así como usted lo está poniendo, para contrarrestar al presidente. ¿Me escucha, Mauricio? ¿Me escucha? Perdone, pero estoy teniendo problemas de recepción acá y no he escuchado su pregunta. No, le planteaba, entonces, Arena y el FMLN pudieron haber hecho un poco más para contrarrestar al presidente Bukele, es la última pregunta. Perfecto. Bueno, ya hemos perdido la comunicación auditiva con el expresidente Mauricio Funes. Mauricio, ahorita le estoy escuchando. ¿Me está escuchando? Le hacía la última pregunta. Entonces, Arena y el FMLN pudieron haber hecho más para contrarrestar, usted dice, a la posición del presidente Bukele. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué no lo han hecho? Mire, yo asumo, y con esto no estoy prejuzgando a un partido o a otro, a pesar de que tengo diferencias evidentes con el partido Arena y simpatía por el FMLN. Pero yo creo que ambos partidos han hecho cálculos electorales. Y cuando decidieron retirarse de las iniciativas a las que le dieron apoyo en la plenaria del 9 de febrero, hicieron un cálculo electoral. Okay. Muchos de ellos dijeron, con esto le hemos servido en bandeja de plata el triunfo a Nuevas Ideas y estamos perdiendo la posibilidad de ganar un curul en la Asamblea Legislativa. Ahora yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿Ganar un curul en la Asamblea Legislativa o frenar el autoritarismo? Frenar el ataque a la democracia y al sistema republicano que ha emprendido el presidente de la República, que prometió ser diferente, que prometió tener una práctica política diferente a lo que él llamó los mismos de siempre, y no solo ha resultado ser igual, sino que peor de lo que él criticó durante la campaña. Mauricio, quiero agradecerle que haya tomado esta entrevista nuevamente con nosotros. Gracias por su posición. Aquí el país lo ha escuchado. Nos pasamos unos minutos, pero lo hemos escuchado atentamente, expresidente Mauricio Funes. Gracias por esta comunicación. Y gracias a usted por la invitación, y con todo gusto, para cuando usted requiera de mis opiniones, estoy a sus órdenes. Gracias, expresidente Mauricio Funes Cartagena ha sido nuestro invitado esta mañana de martes 23 de febrero. Ya estamos rumbo a las elecciones del próximo 28 de febrero. Mañana nos volvemos a encontrar acá, en este espacio de encuentro con Julio Villarán. Pasen